¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Inges? Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Bien, Inges. ¿Ustedes? Bien, se supone. Qué bueno. Pues vamos a seguirle, Inges. No me acuerdo en qué me quedé. ¿Ustedes se acuerdan en qué me quedé? Estábamos viendo, no sé si terminamos de ver preliminares matemáticos. La verdad no me acuerdo. ¿No se acuerdan ustedes? Pues es que hubo muchas pausas por las dudas, profe. Entonces, creo que sí nos quedamos a mitad de los preliminares. Ah, ya jala tu micrófono, Carlos. Qué chido. Me metí desde el celular, Ah, órale. pero ando Dejen, desde la aplicación de Chrome. ah, en línea. Digo, en el explorador de Sí, internet. Ujú. Ah, pues está bien. Está chido. Déjenme revisar, Inges, la neta, no me acuerdo en qué parte me quedé. Lo que quiero ver exactamente dónde me quedé para seguirle. Déjenme reviso en el stream. A ver en qué se quedó. Quiero ver en qué diapositiva me quedé exactamente, Inges. Que no me acuerdo si ya voy a empezar con la parte de control. O como dice Carlos, que me quedé a medio, ya ni supe. Péndulo. Ah, estaba resolviendo dudas al final, ¿verdad? Ok, estábamos viendo las funciones definidas positivas, creo.
Hicimos un ejemplillo de dos variables, es lo que me acuerdo. Bueno, es lo que se ve aquí en el video, el último, y después fueron dudas de códigos, no sé, dudas de algo. Entonces déjenle checo ahí para ver en qué diapositiva iba. Ok, vamos a checar. Ya sé dónde me quedé. Pues nos quedamos en los ejemplos, ¿no? Que puso en el pizarrón. Sí, pero quería ver en qué ejemplos, porque estábamos, o sea, ya llevo un buen rato. Bueno, más bien voy a llevar unas cuantas clases de pizarrón. Entonces, no me acordaba en qué ejercicios estaba. Según yo estábamos viendo estos ejemplos, ¿no? Donde teníamos una función que originalmente no es definida positiva. Si se acuerdan, Inges, la definición de que te diga una función definida positiva quiere decir que solamente en cero vale cero y en cualquier otro valor de los estados va a tener valores positivos, pero solamente en cero vale cero. Entonces, quedábamos que esta función que ponemos inicialmente está W, y quedamos que tiene más de una opción para valer cero, ¿no? Hay más de una opción para que esto nos dé cero. Entonces, agregándole una modificación a la función, como lo que tenemos aquí, considerando que un alfa es mayor a cero, encontrábamos las condiciones para que esto fuera siempre, que tomara siempre valores positivos, a excepción del cero, ¿no? Era una pequeña modificación para que solamente en cero valga cero y ya quede definida positiva. En cuanto a notación, Inges, este tipo de funciones, cuando solamente en cero vale cero, se le pone así el símbolo mayor que cero, pero no se lee como mayor que cero, se dice que es una función definida positiva. Así es como se le conoce, o más bien así es como se le denota, no es la simbología que se usa. Cuando la función solamente en cero vale cero y en cualquier otro vale un valor positivo, esta es la notación de definida positiva, lo repito. Y luego, en cuanto a notación, este tipo de función, donde le ponemos mayor o igual que cero, lo que quiere decir es que es una función semidefinida positiva. ¿Qué valores puede tomar? Bueno, puede tomar puros valores positivos y el cero en más de una ocasión, no solamente en cero, que sería como en el caso de esta función que tenemos aquí. Esa sería su notación, ¿no? Eso es en cuanto a notación. ¿Y qué más? Bueno, cuando son definidas negativas, pues es un concepto similar. Cuando decimos que una función es definida negativa, como en el caso de esta simbología, estaremos hablando de que la función va a tener puros valores negativos a excepción del cero, en cero vale cero. O sea, es como multiplicar por menos uno una función definida positiva. Y ese es el resultado de lo que vamos a obtener. Y este sería el caso de una función semidefinida negativa. Semidefinida negativa cuando se le dice así a una función, cuando toma puros valores negativos, pero también el cero en más de una ocasión, no solamente en cero. Esa sería la simbología que vamos a usar para este tipo de funciones. Y luego hay otro concepto, un concepto de funciones cuadráticas o de energía. Este tipo de funciones cuadráticas tienen esta forma. Vamos a resolverlo rápido en el pizarrón o vamos a trabajar muy rápido esto. No tiene mucha complicación. Nosotros sabemos que cualquier matriz se compone de una parte simétrica y una parte antisimétrica.
La parte simétrica quiere decir esto, ¿no? La matriz es igual a su traspuesta. Esa sería una matriz simétrica. Y la matriz antisimétrica es una matriz en la cual tenemos esto. Es igual a la traspuesta con signo negativo. Ya habíamos hablado de esas funciones. Entonces, en las funciones de energía o cuadráticas que tienen esta forma, por ejemplo, b de x es igual a x traspuesta por la matriz A por x. Si nosotros expandimos esto o lo sustituimos por su equivalente, nos va a quedar así, x traspuesta AS más ASK por x. Este producto lo vamos a expandir, lo vamos a desarrollar. Me quedaría x traspuesta por la matriz simétrica por x, y luego me quedaría x traspuesta por la matriz antisimétrica por x. Una de las propiedades que tienen las matrices antisimétricas es que este producto, el producto completo, no quiere decir que la matriz antisimétrica sea cero, el producto completo se hace cero. Entonces, toda la contribución de la energía de esta función se debe solamente a la parte antisimétrica. Perdón, la parte simétrica. ¿De qué nos puede servir? En algunos casos nos puede servir para simplificar resultados cuando estemos haciendo algún análisis algebraico. Lo sustituyes por la parte simétrica y puedes continuar haciendo algunos análisis. Se presta en algunos análisis. Entonces, pues es bueno que tengamos ahí ese resultado, ¿no? Que nos permitiría simplificar algún resultado. Y luego, esto, Inges, no sé si ustedes recuerdan que ya habíamos visto esto sobre matriz jacobiana. En general, Inges, cuando nosotros hablábamos del robot, cuando nosotros trabajábamos con el robot, esto ya lo hemos visto, este concepto. Si ustedes se acuerdan, en un robot de 6 grados de libertad, para definir la cinemática directa, teníamos que la cinemática directa se compone de 6 coordenadas, x, y, z, y luego teníamos teta. A ver, tenemos teta, phi y psi. Creo que sí los teníamos. Eran los parámetros de traslación y los parámetros de rotación del manipulador. Nosotros, cuando sacamos el jacobiano del manipulador, lo sacamos porque queríamos ver dónde estaban las singularidades del robot. Nosotros lo que hicimos prácticamente fue esto. A esto se le conoce como la cinemática directa. La podemos poner con una X de otro color, una mayúscula cruzada. Y queríamos sacar la relación que había entre velocidades. Entonces, esta matriz era una función que depende de Q. Una matriz es una función vectorial que depende de Q. Cuando nosotros sacamos cuál era la relación entre velocidades cartesianas y velocidades articulares, llegamos a una operación como esto, que dijimos, x punto es igual a la matriz jacobiana del robot, que depende de Q y que multiplica a Q punto. Y entonces, ¿cómo sacábamos la jacobiana del robot? Lo que hacíamos era que la jacobiana del robot, lo que hacíamos era sacar la parcial de x con respecto a Q1 y luego la parcial de x con respecto a Q2. Y así nos la llevamos parcial de x con respecto a Qn. Así nos la llevamos y al final tenemos la parcial de psi con respecto a Q1, la parcial de psi con respecto a Q2
y la parcial de psi con respecto a Qn. Bueno, esta matriz jacobiana del robot se le conoce así porque estamos haciendo una operación que se le conoce como operación jacobiana. Una matriz jacobiana en general no solamente se le saca a la cinemática directa del robot. En un concepto general, la jacobiana viene siendo una operación como la que tenemos aquí, que se le aplica a cualquier matriz, o más bien se le aplica a una función vectorial. ¿Qué es lo que tenemos como resultado? Es una operación en la cual partimos de un vector Rn, este es mi vector Rn, en el caso general. ¿Cuál sería mi vector aquí al que le estoy haciendo la operación? Sería el vector que me define la cinemática directa de mi robot. Eso sería. Y luego lo llevamos a una representación en la cual nos resulta una matriz. Esta matriz que tenemos acá es una operación que parte de un vector, tiene como origen un vector, tiene como argumento otro vector y nos resulta una matriz. Cuando nosotros hacemos la notación de esto, la jacobiana, lo voy a poner en otro color, esta matriz jacobiana del robot, prácticamente lo que estamos haciendo es esto. El jacobiano es la parcial de mi función de cinemática directa que depende de Q y lo estoy derivando parcialmente con respecto al vector Q. Esa es la operación que estoy haciendo aquí. Entonces, es una operación en la cual yo parto de un vector y genero una matriz. Desde el punto de vista matemático, en el caso general, agarro cualquier vector. Aquí mi función sería, esto es un vector, f de x es un vector, esta parte que tengo aquí, más bien, señalando solamente esto, le saco la parcial con respecto al mismo vector y lo que me va a dar como resultado, pues es una matriz. ¿Qué tipo de operaciones le voy a hacer? Bueno, a la función número 1 lo voy a derivar primero con respecto al primer elemento del vector y luego a la función número 1 la derivo con respecto al segundo elemento. Así me la voy llevando hasta que derivo la función número 1 con respecto al último elemento. Y luego en la fila 2 estoy tomando la derivada parcial de la función 2 con respecto al elemento 1 y así, ¿no? Ya espero que se haya entendido. Si yo comparo estas operaciones que le hago en general con la operación jacobiana, algún vector, con lo que hice en la jacobiana del robot, en la matriz jacobiana o en el jacobiano del robot, con el cual podemos sacar singularidades, pues observen que estamos haciendo lo mismo. Estamos sacando la parcial con respecto a la primera variable. Aquí, solamente que, bueno, aquí tengo otra notación. X es mi función 1. Si ustedes observan, es el primer elemento de esta función. X es mi función 1, entonces estaría sacando la parcial de la función 1 con respecto al primer elemento, la parcial de la función 1 con respecto al segundo elemento, así nos la vamos llevando. Aquí lo que estoy haciendo es una operación jacobiana y pues la gente solamente le llamó aquí que es el jacobiano del robot, pero en general esta es una operación que le puedo aplicar pues prácticamente a cualquier función vectorial y pues el resultado que se le conoce como matriz jacobiana. Algunos paquetes computacionales pues ya traen definida esta operación como la operación jacobiana. Por ejemplo, MATLAB pues ya la reconoce como operación jacobiana y tú se lo puedes aplicar pues a un vector, a lo que tú quieras. Entonces, hay otra operación que hemos usado en algunas ocasiones, a lo mejor no conscientemente, pero ya lo hemos usado. Por ejemplo, cuando estábamos sacando el modelo... El modelo dinámico, Inges, cuando estábamos sacando la ecuación de movimiento del robot, nosotros se supone que partimos de las energías del robot.
partimos de lo que viene siendo la energía cinética y la energía potencial. A partir de algunas operaciones, nos queda por ahí que el vector de gravedad de mi robot es la parcial, la derivada parcial de la energía potencial con respecto al vector de pares articulares. Nos queda una notación parecida a esto. Es la parcial de una función con respecto a un vector. Esa función era una función escalar, la dimensión es escalar. En el caso de la energía potencial, pues es una función escalar que depende de un vector. Cuando tienes una función escalar que depende de un vector y lo derivas con respecto al vector, lo que se le conoce a esa operación es como la operación gradiente, se denota por este símbolo. Este símbolo nos va a sustituir esta operación que estamos haciendo aquí, parcial con respecto al vector. ¿Y qué nos da como resultado? Nos da como resultado un vector. En el caso de cuando derivamos la energía potencial con respecto al vector de pares articulares, lo que nos da como resultado es el vector de carga gravitacional del robot, que nosotros lo que hacemos es usarlo en los controladores para compensar el peso que tienen los eslabones en el robot y que el robot sea capaz de cargar su propio peso. Bueno, esta operación gradiente la vamos a utilizar mucho en las funciones de energía. Lo vamos a hacer ese tipo de operaciones. Ahora, si ustedes observan, como la operación gradiente es la derivada de una función escalar con respecto a un vector, nosotros podemos sustituir en la operación jacobiana, que la operación jacobiana está construida por medio de puras operaciones gradiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, si sacan la operación gradiente de la función 1, lo que estaríamos sacando sería la derivada parcial de la función 1 con respecto al vector. ¿Qué nos da como resultado? Bueno, aquí estaría traspuesto, nos da como resultado esto, ¿no? Esta sería la operación gradiente, versión traspuesta de la primera función. Y luego la operación gradiente de la segunda función, su versión traspuesta, sería este, y así nos la vamos llevando. Solamente es notación, nos puede servir para simplificar algunas operaciones o para algunas notaciones. Esto ya lo hemos trabajado, Inges. Lo manejé como un paréntesis cuando estábamos haciendo la deducción del modelo dinámico del robot. Por ahí hicimos este tipo de operaciones que dijimos, si nos sale esto, hacemos un paréntesis y consideramos varias cosas, nos va a dar como resultado una simplificación de una operación. Llegamos a una operación parecida a esto, sacamos un gradiente en el robot en aquel momento. Aquí lo que me interesa, pues más bien es este tipo de derivadas que van a salir mucho ya en el análisis que vamos a hacer de Lyapunov. Entonces voy a desarrollar esto en GES. Vamos a suponer que tenemos una función tipo energía y pues le queremos sacar la derivada con respecto al tiempo. ¿Para qué me va a servir eso? Me va a servir para ahorrarme algunos pasos cuando yo ya encuentre esa forma de esas funciones y necesite sacarle sus derivadas. Pues si yo ya conozco el resultado, me salto directamente al resultado para ya no hacer operaciones de Oquis, ahí ya no estar trabajando de Oquis. Bueno, de perdido para saber el por qué, de dónde salió. Entonces, vamos a suponer en GES que tenemos una función de este tipo. Tenemos una función b de x y tiene la forma de una función cuadrática o de energía, ¿no? Que sería esto, así. ¿Con qué condiciones? Bueno, x depende del tiempo, tamaño Rn, y luego la matriz A puede ser que dependa del tiempo en el caso general. Es una matriz que puede depender del tiempo. Tamaño n por n para que esté definido el producto. Y lo que queremos, pues es simplemente sacar la derivada. La derivada temporal, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a derivar pues b de x con respecto al tiempo, ¿no? Si derivamos b de x con respecto al tiempo, nos quedaría como b punto.
Y aquí pues la operación que estoy haciendo es derivada con respecto al tiempo, x traspuesta por a por x. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un producto así para derivar? Bueno, lo que hacemos es que vamos repartiendo la derivada en cada uno de los términos. Así como cuando tenían ustedes u por b, que la derivada es b por la derivada de u más u por la derivada de b, prácticamente vamos a hacer lo mismo, solamente tenemos que respetar el orden de los productos para que las dimensiones sean coherentes en la multiplicación. Tenemos matrices y vectores, entonces nada más tenemos que cuidar las dimensiones a la hora de hacer esta operación. Entonces empiezo con la derivada del primer término, derivada con respecto al tiempo de x. Lo demás es constante. Esta respuesta esta. Y luego seguimos con x respuesta derivada con respecto al tiempo de a. Y tenemos x aquí de este lado. Y luego recorremos la derivada para el otro lado, ¿no? ¿Qué tendría esto, no? Derivada con... Bueno, así. Lo voy a poner así de esta forma. Para que se vaya viendo dónde tengo la operación derivada, lo voy a ir encerrando, ¿no? Y luego tenemos x respuesta por a, por derivada con respecto al tiempo de x. Fui recorriendo la derivada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? La derivada de x es x punto. Entonces tendríamos x punto transpuesto por a por x. Y luego vamos a tener x transpuesto por a punto por x. Y luego vamos a tener aquí x transpuesto por a por x punto. ¿Alguna duda hasta ahí, Inges? ¿No dudas, Inges? ¿Siguen ahí, Inges? A mí me sacó, profe, perdón. Todo bien. ¿Todo bien? Hizo la propiedad de la multiplicación de la derivada. Sí, nada más vamos recorriendo la derivada, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, tienes una función u por b, tomas la derivada de u multiplicada por b y luego le cambias la derivada a b por 1. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esto? Como tenemos una operación matriz vector, nada más lo que vamos haciendo es que vamos respetando el lugar de las funciones. Incluso en la derivada, pues no vamos recorriendo el operador derivada. Si volteamos alguno de los elementos, por ejemplo, si yo dijera, pues esto es lo mismo que, por ejemplo, poner así, a por x transpuesta por x, pues no, esto no es lo mismo por las dimensiones. Si nosotros observamos, por ejemplo, en esto, como tengo una x traspuesta, la dimensión es 1 por n, y luego en esta matriz A tendríamos n por n, y en este x tendríamos n por 1. Y no sé qué escribí ahorita, creo que escribí esto, a por x transpuesta por x, no nos daría exactamente lo mismo, lo que estoy esperando. Si yo los cambio de lugar, aquí tendríamos una n por n, una 1 por n y una n por 1, entonces como resultado de todo esto tendríamos un n por n, y pues eso está mal, porque la función que tengo yo aquí es una función que originalmente es escalar. Tenemos 1 por n, n por n y n por 1, y a la hora de que derivas una función escalar con respecto al tiempo te debe dar otro escalar. Su dimensión total debe ser de 1 por 1. Entonces, a la hora de que yo hago esto, por ejemplo, que dijera, bueno, es que es la derivada con respecto al tiempo de esto y los voy recorriendo, estoy cometiendo errores en las dimensiones. Entonces, lo que yo les decía es que prácticamente lo que vamos haciendo es nada más ir recorriendo la operación derivada dentro de los productos, pero lo que estamos usando pues es esa propiedad que ya conocían ustedes, de que la derivada de u por b es igual a la derivada de b por u más la derivada de u por b. Es exactamente lo mismo, ¿no?
¿Sí queda claro? Sí. Sí, ok. Entonces, bueno, ya cuidando que estamos checando las dimensiones, pues aquí tengo lo mismo. Todos los productos me van a quedar así. 1 por n, n por n, n por 1. Aquí también va a quedar 1 por n, n por n, n por 1. Y aquí este también me va a quedar igual. 1 por n, n por n y n por 1. Si nosotros observamos, nosotros podemos observar que este producto me da exactamente este resultado. O sea, estoy hablando de esto, ¿no? Voy a tener un X traspuesta. Vamos a ver cuál de los dos productos volteo. El que tiene el puntito, el primerito. Si yo agarro este producto y que es que le pasa a un escalar si le saco su traspuesta, ¿qué me da como resultado? Si tienen, por ejemplo, un número escalar como un 3, y si le sacas la traspuesta al escalar, te sigue dando el 3. Un escalar, como se supone que la operación traspuesta es voltear filas por columnas, intercambiarlos. Cuando tienes un vector de esta forma, x1, x2, hasta xn, y le aplicas la traspuesta, esto es lo mismo que x1, x2, así hasta xn, ¿no? Esta es la operación traspuesta. Cuando tu resultado es un escalar, cuando tu resultado de toda la operación es 1 por 1, le sacas la traspuesta, el resultado tiene que seguir siendo un resultado de 1 por 1. Entonces, le voy a aplicar la traspuesta a esto. Yo sé cuál es la equivalencia y hacemos la operación de la traspuesta de repartirlo a cada uno de estos. En una operación traspuesta de una multiplicación de matriz vectores, la traspuesta entra en cada uno de los elementos, pero se cambian de orden. Entonces, este quedaría primero, X traspuesto. Y lo voy a tener A traspuesta, y lo voy a tener X punto traspuesto, traspuesto. 2 veces traspuesto, pues se va la traspuesta. Entonces, si yo tomo en cuenta este resultado, lo que voy a hacer es que voy a sustituir, pues, este que estoy analizando, ¿no? Entonces, me va a dar como resultado B punto de X es igual a X traspuesta por A traspuesta por X punto. Y luego voy a tener este elemento. Este es este de aquí, nada más saqué la sustitución. Voy a tener X traspuesta por A punto por X más X traspuesta por A por X. Observen, inges, que este y este, del lado derecho y del lado izquierdo, tienen exactamente lo mismo. Entonces, puedo hacer una factorización. Me quedaría X traspuesta. De este tengo una matriz A traspuesta y X, ¿no? X punto, es lo que tengo aquí. Y del otro tendría una X traspuesta, del lado derecho tengo un X punto y en medio tengo una A. Entonces lo puedo factorizar así. Y luego voy a tener este término, X traspuesta por A punto por X. Ese sería uno de los resultados que tengo, y a partir de ahí, pues empiezo a hacer algunas suposiciones. ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si lo otro, no? Por ejemplo, la primera suposición que voy a hacer, que me llega a servir mucho a la hora de que hago algunos análisis en controladores, puedo borrar Inge, ¿verdad? ¿Están sacando captura de pantalla o están anotando? ¿O se está quedando en el video ya con eso? ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Entonces, a partir de aquí, Inges, pues vendrían algunas suposiciones. ¿Qué pasaría en el caso de que la matriz A fuera simétrica?
Si, por ejemplo, A es igual a su respuesta, que sea simétrica, como en el caso, Inges, que nos va a salir a nosotros, la matriz de inercia del robot es simétrica. Entonces, si llegamos a tener ese caso, B punto de X es igual a X respuesta, nos quedaría A más A, nos queda 2 veces A. Entonces, esto lo puedo factorizar, ponerle un 2, una A por un X punto, y lo voy a tener más X respuesta por A punto por X. Si llegara a tener el caso de que la matriz es simétrica, pues esto se va a simplificar, ¿no? Y luego, ¿qué otro caso vamos a tener? ¿Qué otro caso puede llegar a salir? Si A es igual a la respuesta, pero además es constante, si además fuera constante, entonces A punto es igual a 0, no hay derivada, o su derivada es 0, y tendríamos B punto de X es igual a 2X respuesta por A por X punto. Ese sería un resultado que podemos llegar a obtener en el caso de que la matriz sea simétrica y sea constante. Estos resultados que yo tengo aquí, bueno, pues me van a servir más adelante para que cuando yo originalmente vea una función de la que partí y necesite calcular su derivada, pues ya me voy directamente a los resultados. Yo ya sé cuál fue el proceso, no lo tengo que volver a hacer, no tengo que volver a factorizar, me salto directamente al resultado, ¿no? Por eso vale la pena detenerse en esto y tenerlo ya como si fuera conocimiento general, no saltarme, pues es parte de lo que se supone que ya sé hacer. ¿Y qué más, Inges, que sigue? Ah, ya. Con eso terminamos la parte de preliminares matemáticos 2 y empezamos con la parte de control. No sé si hasta ahorita haya alguna duda, Inges. ¿Alguna duda, algún comentario, Inges? No, creo que todo está bien. Ok. Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué se trata la teoría de estabilidad de Lyapunov. La teoría está un poquito pesada, pero yo espero explicarles así muy, muy rápido para empezar con algunos ejercicios. Vamos a hablar un poquito. Lo primerito es puro rollo, Inges. La primera parte es puro rollo. La primera parte que tengo aquí del rollo es prácticamente así el resumen, Inges. El resumen es que la teoría de Lyapunov tiene dos métodos. En el primer método de la teoría de Lyapunov, ustedes tienen que resolver las ecuaciones diferenciales para saber si el sistema tiene estabilidad o no. No es práctico. En el caso de los robots eso no es práctico porque para empezar, si ustedes se acuerdan del curso de ecuaciones diferenciales, no hay métodos para resolver cualquier ecuación diferencial. Eso nos metería en un problema tratar de utilizar ese método, el primero, y terminamos usando el segundo método de Lyapunov. El segundo método de Lyapunov no requiere que resuelvas las ecuaciones diferenciales del sistema que estás analizando. Le das la vuelta, ahorita vamos a platicar de qué se trata, pero no requiere eso y resulta más práctico que el primer método, ¿no? Entonces, al segundo método se le conoce como método directo de Lyapunov, así es como se le conoce, es el método directo de Lyapunov. ¿Para qué nos va a servir el método directo de Lyapunov? El método directo de Lyapunov, a diferencia de los métodos que ustedes se supone que ya conocen, en sistemas lineales continuos, ustedes ven un análisis de Routh-Hurwitz para saber si el sistema tiene polos del lado derecho del semiplano complejo.
Y si tiene polos del lado derecho, ustedes saben que el sistema va a tener una respuesta inestable. Entonces, con las pruebas de Rule-Hurwitz, ustedes ya saben que los polinomios deben de tener sus raíces, el polinomio del denominador, que se le conocen como los polos del sistema. Los polos tienen que estar del lado izquierdo del semiplano complejo. Eso es lo que les dice esa teoría. Y luego, en sistemas discretos, ustedes ven las pruebas de Yuri para también sacar la estabilidad del sistema, ¿no? Entonces, esos son métodos que se limitan solamente a sistemas lineales invariantes en el tiempo. Uno es la versión continua, el otro la versión discreta, pero a final de cuentas son pruebas que le hacen ustedes a los sistemas que están limitados, que tienen que ser lineales e invariantes en el tiempo. En el caso del método de Lyapunov, el que vamos a ver, el segundo método directo, es un método el cual se lo puedes aplicar tanto a sistemas lineales como a sistemas no lineales. Y los sistemas pueden ser variantes o invariantes en el tiempo. O sea, es una teoría más general que aquella otra, ¿no? Y luego, el sistema también puede ser continuo, puede ser discreto. Como sea, hay una versión discreta del método de Lyapunov que se le aplica a ecuaciones discretas. A final de cuentas, es un método muy poderoso para concluir estabilidad en algún sistema, pero por lo mismo que es poderoso y por lo mismo que es muy general, pues también es un poco complicado formular la prueba, ¿no? de estabilidad de un sistema. No es tan directo como los otros métodos que ya tienen, que son prácticamente una receta que te dicen, ¿sabes qué? Hay que aplicar estas pruebas y ya. Este está un poquito más complicado porque tienes que construir funciones tú con ciertas propiedades para poder llegar a esas conclusiones. Ese sería el rollo que vamos a ver inicialmente, o es la introducción a este tema, ¿no? El método directo de Lyapunov generaliza un concepto que ya se tenía antes sobre sistemas vibratorios. En los sistemas vibratorios ya habían descubierto, ya habían probado que si la energía del sistema se reduce de forma continua hasta que el sistema llegue a un estado de equilibrio, el sistema es de tipo estable, ¿no? Eso es lo que se había concluido. Y para que suceda eso, si tú haces un análisis de energías en un sistema, pues requieres que la energía cinética se vaya terminando, mientras que la energía potencial llegue a una constante. Eso es lo que pasaba en ese tipo de sistemas vibratorios. El método de Lyapunov, el segundo método de Lyapunov, lo que hace es generalizar esta teoría, busca que un punto de equilibrio tenga estabilidad. Vamos a ver ahí los conceptos de estabilidad, pero ahí lo que busca es sistemas en los cuales consideran también las fuentes de energía, las fuentes de entrada, y en ocasiones, para esos matemáticos que les encanta hacer análisis de sistemas que a veces ni existen, que son puramente matemáticos, con una ecuación diferencial que podría no estar representando un sistema mecánico, un sistema físico, pues llegan a probar estas ideas de estabilidad también en sistemas puramente matemáticos. Y entonces las funciones de energía que se usan en Lyapunov no necesariamente son energía física del sistema, simplemente la forma matemática que tiene la función tiene la forma de una función de energía y se le conoce así, y se usan unas funciones que se le hacen como funciones de Lyapunov. Eso es lo que se usa en este método, construir funciones de Lyapunov que tienen ciertas características y ya, ¿no? Es lo que hacen. Pero en general, pues la teoría de Lyapunov generaliza pues varios resultados que se tenían anteriormente. Nosotros vamos a partir, Inges, de describir un sistema. En nuestro caso sí son sistemas físicos, en nuestro caso son sistemas mecánicos. Vamos a partir de la descripción de un sistema en el cual puede tener dos notaciones que voy a pasar en el pizarrón para no tener ahí tanta letrita, tanta definición. Vamos a partir, Inges, de sistemas que están descritos por medio de una ecuación diferencial ordinaria
En otras palabras, Inges, lo que tenemos es esto, x punto igual a una función que puede depender del tiempo y de los estados, o podríamos tener una función que no dependa explícitamente del tiempo, que solamente dependa de los estados, y nosotros sabemos que los estados dependen del tiempo, ¿no? Esta era la ecuación diferencial, la forma de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a partir de este tipo de sistemas para hacer algún análisis, ¿no? Ya habíamos hablado de esto. El sistema más sencillo, que es el de la derecha, es cuando mi sistema es autónomo, es cuando no aparece el tiempo de forma explícita. En el caso de los robots, cuando estoy analizando un sistema de control, pues es cuando mi referencia permanece constante, la referencia a la que quiero llegar permanece constante, no aparece el tiempo de forma explícita, a diferencia de la del lado izquierdo, cuando tengo una trayectoria variable con respecto al tiempo, pues ya nos aparece de forma explícita el tiempo, ¿no? Entonces, las condiciones matemáticas para probar la estabilidad de los sistemas cambian drásticamente en un caso y en el otro. Yo les platicaba que si nosotros resolvemos los controladores para que sigan una posición constante, los controladores son lo suficientemente rápidos para alcanzar la condición de equilibrio y a partir de ahí le cambiamos la referencia. Bueno, pues esto se aproxima mucho a un sistema continuo y es lo que se hace en la mayoría de los casos para el seguimiento de trayectorias, porque la versión del lado izquierdo del pizarrón de tener una trayectoria continua definida en el tiempo, así como tal, no en escalones, pues se vuelve muy complicada, ¿no? Está complicada de implementar y complicada de formular. Entonces vamos a preocuparnos más por el lado derecho, ¿no? Ahora, otro concepto que habíamos platicado. Si nosotros conocemos el concepto de equilibrio, podemos continuar. El concepto de un estado de equilibrio, hablábamos que era esa condición inicial en la cual si un experimento con nuestro sistema comienza en esa condición inicial, el sistema no presenta cambios. O sea, su derivada es igual a cero, ¿no? Es cuando buscábamos los puntos de equilibrio. Si yo inicio en un punto de equilibrio en el sistema no presenta cambios, no presenta dinámica, su derivada son cero, ¿no? Las derivadas de los estados. Entonces, los conceptos de estabilidad de Lyapunov son conceptos que se le aplican a los puntos de equilibrio. Son conceptos en los cuales nosotros tenemos que determinar si el estado de equilibrio es estable o es inestable. Así de sencillo. Si el punto de equilibrio es estable o inestable, eso es lo que se va a buscar con la teoría de Lyapunov. En la teoría de Lyapunov, la teoría de Lyapunov está formulada para que los estados de equilibrio que se van a analizar estén en la coordenada 0. Estén en la coordenada 0. Entonces, ¿cómo le hacemos para que los estados de equilibrio queden en 0? Lo que se hace es una transformación de coordenadas en el sistema y lo podemos obligar a que cuando hagamos el análisis, el punto de equilibrio esté en 0. De eso se va a tratar esto, ¿no? Y luego viene la definición de estabilidad en el sentido de Lyapunov. La definición está un poquito complicada desde el punto de vista matemático, se los voy a explicar de forma gráfica. La teoría de estabilidad nos clasifica, nos dice cuándo un estado de equilibrio es estable o cuándo un estado de equilibrio es inestable, un punto de equilibrio es estable o inestable. Entonces, ¿cómo vienen los conceptos? Ahorita le regreso a la página de la diapositiva de la matemática, pero vamos a la parte gráfica. ¿Cómo vienen los conceptos? Voy a borrar aquí en el pizarrón. Vamos a tener nosotros, Inges, una X. Esta X se le está denotando a un punto de equilibrio del sistema. Sabemos que estamos en un punto de equilibrio.
A este punto de equilibrio voy a representar una zona que está cercana al punto de equilibrio. En esta zona que está cercana al punto de equilibrio voy a dibujar una zona y luego voy a dibujar otra zona externa alrededor de esa. A la zona interna que tengo aquí le voy a decir que esta es una S, un conjunto S delta, y a la zona externa le voy a decir que es un conjunto S epsilon. Entonces, tenemos mi estado de equilibrio y yo voy a escoger una condición inicial cerca de la zona que se le conoce como S delta. Esta sería la condición inicial en mi sistema. Y luego viene aquí pues ya, el comportamiento de la solución. Imagínense que tenemos aquí un sistema de dos estados, lo estoy representando en un plano, para que tenga caso esto. Si estuviera en 3 dimensiones está un poquito más complicado. Las zonas que yo estaría encerrando serían esferas. Entonces imagínense un sistema de dos estados, para que esto tenga sentido, para que estemos en un plano. Si yo estoy en una zona cercana al punto de equilibrio, inicio en una condición inicial que no es exactamente el punto de equilibrio. Y si el sistema presenta una respuesta como esto, en la que se sale de la zona inicial donde yo estoy suponiendo la cercanía al punto de equilibrio, pero queda atrapada la solución dentro de otra zona que está definida, está limitada, o sea, no crece indefinidamente, a este punto de equilibrio se le va a conocer como equilibrio estable. No sé si queda claro, Engel. Si se lo imaginan, imagínense, por ejemplo, un sistema, no sé, ¿se acuerdan cómo funciona? ¿Se acuerdan cómo funciona el péndulo, no? Ya hicimos incluso algunas simulaciones. ¿Se acuerdan qué pasaba en el péndulo cuando ustedes lo ponen sin torque y el péndulo no tiene fricción? ¿Sí se acuerdan qué es lo que pasaba? Se movía como loco, ¿no? Bueno, exactamente bueno, sí puede ser que se mueva como loco para nosotros. Se quedaba oscilando, no sé si se acuerdan que el movimiento no se termina. Sí. Pues, esto es lo que estaremos representando aquí con este sistema. Es un sistema en el cual, bueno, aquí yo le detuve a la trayectoria roja, pero lo pude haber quedado que se quedara encerrada, se va a quedar encerrada dentro de este círculo. Si ustedes se acuerdan, creo que llegamos a hacer algunas simulaciones en el biplane. Creo que no simulamos ese caso en el que el equilibrio, en el que no tenemos fricción, creo que nada más lo simulamos en Sim Mechanics. Pero eso lo que les genera es como una trayectoria cerrada, una oscilación. Como si fueran ¿Mande? como si fueran órbitas. Ajá, exacto, les genera como órbitas. Y eso lo que les indica, Inges, es que el sistema es estable. Desde el punto de vista, desde el punto de vista de Lyapunov, tenemos un equilibrio estable. Estamos cerca del punto de equilibrio, empezamos en una condición inicial, se queda atrapada en una trayectoria, en una órbita, y el sistema es estable. Desde el punto de vista de Lyapunov es estable. Si ustedes se van a la teoría de sistemas lineales y ustedes tienen, por ejemplo, un sistema oscilatorio que se supone que es cuando ustedes tienen polos complejos conjugados exactamente en la línea en la línea del origen, que sean exactamente complejos conjugados, o sea, que no tienen parte real, que su parte real es cero. eh, Desde el punto de vista de sistemas lineales, creo que a eso le decían críticamente estable o tiene otro nombre. No me acuerdo cómo le llaman, pero son sistemas que se quedan oscilando, en los cuales, por ejemplo, en sistemas lineales, si el polo estuviera ligeramente a la derecha se hace inestable, si está ligeramente a la izquierda se hace estable. Está raro en la teoría de sistemas lineales, no me acuerdo cómo le conocen a ese concepto.
aparte de críticamente estable, tiene otro nombre, no me acuerdo cuál es, pero un sistema oscilatorio desde el punto de vista de energías, desde el punto de vista de Lyapunov, es un equilibrio estable. Mientras no crezca indefinidamente, ese es un equilibrio estable. Ese es el concepto de equilibrio estable. Ese concepto no, bueno, es bueno que lo conozcamos, pero como utilidad, a nosotros no nos conviene que un robot tenga estabilidad de este tipo. Nos conviene que tenga estabilidad del siguiente tipo que voy a ver. O sea, si hay dos tipos de estabilidad, me interesa la siguiente estabilidad que voy a ver aquí. Entonces, ¿cuál sería la siguiente estabilidad? Una que se le conoce como estabilidad asintótica. ¿Y en qué consiste la estabilidad asintótica? La estabilidad asintótica consiste en algo similar a esto. Lo que necesito es lo siguiente. Lo que necesito es... Déjame perder mi plumón. Ah, ya lo vi. Lo que necesito es que el sistema presente estabilidad asintótica. Y eso significaría que partimos de una condición inicial, sale a lo mejor de la región donde estaba en la cercanía, en la vecindad a la condición de equilibrio, sale, pero regresa. Y la solución debe de quedar atrapada por el punto de equilibrio. Si presenta esto de que sale de la zona, pero queda atrapado al final de cuentas por el punto de equilibrio, se lo conoce como asintóticamente estable. No sé si queda claro, Inges, esto. Se los voy a tratar de explicar desde otra forma. Vamos a suponer, Inges, que yo tengo mi péndulo. Tengo mi péndulo con XY. De alguna forma, Inges, de alguna forma, ahora sí, yo le tengo un sistema de control al péndulo y a mí me interesa que el péndulo, a partir de cualquier condición inicial, a lo mejor el péndulo va a empezar en esta condición inicial, a lo mejor esta es la condición inicial, llegue a esta condición final. Esta condición final, Inges, desde el punto de vista de coordenadas, esta sería mi Q deseada. Esa es la Q deseada en donde yo quiero colocar al péndulo. Yo quiero que mi estado de equilibrio se quede en la combinación Q deseada y Q punto igual a 0, ¿no? Quiero que la combinación se quede así. Esta es la combinación de estados, Q y Q punto. Quiero que llegue a la Q deseada y a velocidad 0. Quiero que ese sea mi punto de equilibrio y entonces a mí me interesa que presente estabilidad de este tipo. Si el péndulo empieza en una condición inicial aquí, yo quiero que la condición final y de equilibrio sea esta y que ahí se quede. Lo estoy controlando. Si yo empiezo en una condición inicial aquí, no me importa. A mí lo que me interesa es que el péndulo a final de cuentas se quede aquí. Si yo tuviera un robot, por ejemplo, de 6 grados de libertad, yo necesito que el robot se quede con la postura deseada que yo quiero, que llegue a la configuración articular o cartesiana que yo quiero, y allí se quede de forma estable. No me importa cuál fue su condición inicial, yo quiero que esa sea su condición final y que se quede en equilibrio. Entonces, en el sistema de control, lo que vamos a buscar es que ese punto de equilibrio tenga estabilidad asintótica, porque a mí me interesa que a final de cuentas se quede en esa condición final. No sé si me explico, Inges. ¿Sí se entiende, Inges? Sí. Ok. Eso es lo que me interesa a mí con mis controladores, ¿no? Me interesa que tenga ese tipo de estabilidad mi sistema. Y luego, Inges, bueno, otra cosa. Si yo quiero asegurarme que el sistema va a partir de cualquier condición inicial y va a terminar
en esa condición final, yo necesito hacer que el sistema tenga solamente ese punto de equilibrio. En el caso del péndulo, Inges, en el caso del péndulo, cuando el péndulo no tiene torque de entrada, o cuando su torque de entrada, vimos algunos análisis donde presentaba varias condiciones que podía tener un número infinito de puntos de equilibrio, que podía tener ningún punto de equilibrio, no sé cuánta cosa vimos ahí en un ejemplo. A mí me interesa modificar esa ecuación, la modifico con el torque de control, de tal forma de que le quito esa posibilidad de un número infinito de puntos de equilibrio, le dejo solamente un punto de equilibrio, y si yo logro hacer que ese punto de equilibrio tenga estabilidad asintótica global, entonces sí voy a poderme asegurar que a partir de cualquier condición inicial va a terminar en ese punto de equilibrio. Cuando solamente tenemos un punto de equilibrio y es asintóticamente estable este punto de equilibrio, se le conoce como estabilidad asintótica global. Va de la mano el concepto. Quiere decir que presentan estabilidad asintótica y que solamente es un solo punto de equilibrio. Cuando estudio los sistemas de control para los robots, a mí me interesa eso, que cuando yo le meto un torque de control a mi robot, le quito todas las posibilidades que tuviera de puntos de equilibrio, le dejo solamente un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio tiene que ser la posición y velocidad deseada. Y bueno, en este caso, cuando hacemos control de posición, que sea velocidad cero, como mi posición de equilibrio, bueno, más bien mi condición de equilibrio final. Entonces, a mí me interesa que a partir de cualquier condición inicial, mi robot se vaya a esa posición. Y una vez que yo cambio la referencia, le cambio el punto de equilibrio al sistema y lo hago que se vaya a la nueva condición de equilibrio. De eso se trata el control en los robots, Inges. Y de esa forma yo puedo hacer que el robot siga trayectorias, moviéndole el estado de equilibrio al sistema y haciendo que el sistema de control lo lleve hacia allá. De eso es lo que se trata. Y para asegurarme que se vaya a la posición que yo quiero y no a otra, pues necesito que el sistema tenga solamente un punto de equilibrio, porque si no, podría quedar atrapado por otra solución. El robot se iría a otra condición que yo no quiero. Es parte de lo que voy a tener que hacer en mis controladores. Y viene otro concepto, Inges. Otro concepto sería cuando hablamos de un equilibrio, de un equilibrio inestable. En el caso, por ejemplo, del péndulo, el péndulo que no tenía actuador, teníamos ahí puntos de equilibrio estables e inestables en el péndulo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué comportamiento va a presentar un equilibrio inestable con el péndulo? Bueno, ahorita lo dibujo por acá. Primero, el caso general de cualquier sistema. En el caso general de cualquier sistema, el equilibrio inestable, Inges, tiene un comportamiento como este. Tengo un estado de equilibrio. Yo parto de una condición inicial y el sistema siempre se sale de la zona que yo tengo así como delimitada. No importa, Inges, no importa qué tan pequeño haga yo la condición inicial, siempre vamos a tener una zona donde se sale siempre de la zona, no lo puedo delimitar. Como en el caso, ahora sí vamos al ejemplo del péndulo. En el caso del péndulo, yo tenía condiciones de equilibrio inestables. Si yo tenía una condición inicial así para mi péndulo, la condición de equilibrio me quedaba de que Q fuera igual a, por ejemplo, NP con N impar. Cuando son pares está abajo, cuando son impares está arriba. Si yo pusiera como condición inicial una pequeña desviación en este péndulo que no quedara exactamente en la posición vertical, el péndulo se sale de la condición inicial, no queda atrapado, más bien, no queda atrapado por la condición de equilibrio, la gravedad viene hacia abajo,
no queda atrapado por el punto de equilibrio este y se sale, ¿no? Al final de cuentas va a terminar en este otro, se sale. Cuando nosotros veíamos cómo funcionaba esto en espacio de estados, lo que nos quedaba era lo siguiente, este era Q punto. Lo que nos quedaba era lo siguiente. Yo tenía aquí, cada NP tenía puntos de equilibrio con velocidad cero. Bueno, yo tenía esos puntos de equilibrio separados pi. Cada espacio entre Q y Q de aquí es pi. Los números pares serían, por ejemplo, este y este de los que estoy dibujando, de la zona que estoy dibujando. Si yo empezaba en un lugar cerca del impar, si yo empiezo en un lugar cerca del impar, por ejemplo por aquí, el sistema va a presentar un resultado como este tipo, se viene para acá. Entonces, la zona que yo estoy dibujando es una zona cerquita a este punto de equilibrio y siempre se sale de esta zona y se va a otra zona. Queda atrapado por un punto de equilibrio estable y se sale de los puntos inestables. Si yo empiezo por acá también teníamos una condición más o menos parecida a esto, ¿no? Nos hacía algo así. Se quedaba atrapado por el siguiente punto de equilibrio. Eso, bueno, pues lo que estamos explicando es que si mi condición inicial está cerca del punto de equilibrio, la solución no queda atrapada por el punto de equilibrio, se sale. Ese era el comportamiento que teníamos en el péndulo. En este caso el péndulo, si yo me pongo aquí, el péndulo se va a venir, va a oscilar, va a hacer esto y va a quedar atrapado por el otro punto de equilibrio. Si yo me paso un poquito, que sería este caso de aquí, va a hacer esto, ¿no? Va a oscilar del otro lado y va a quedar atrapado por el siguiente punto de equilibrio. Ese es el comportamiento que tienen los puntos de equilibrio inestables. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, pues vamos a tratar de quitarle esos puntos de equilibrio inestables al sistema y de dejar solamente un punto de equilibrio asintóticamente estable de forma global. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con los sistemas de control. No sé si hay alguna duda, algún comentario hasta ahorita, Inges. Si lo están relacionando más o menos con el comportamiento que ya vimos del péndulo. Para continuar, Inges. Ahí no le puse qué tipo de equilibrio era. Es inestable. ¿Dudas, Inges? No. Ok. Y luego, Inges, pues ya vendría en la parte de que es una función de Lyapunov. Ya, pues, más o menos lo que se supone que vamos a revisar, ¿no? Primero, Inges, ¿cuáles son las propiedades que debe tener una función de Lyapunov? Una función de Lyapunov es una función escalar. O sea, el rango de la función está dentro de los reales, ¿no? De los reales de una dimensión. Es una función definida positiva. Eso ya lo vimos. ¿Cuál era el concepto de una función definida positiva? Se me apagaron las bocinas, aguanten. Es una función definida positiva. Y luego dice, es una función continua con sus primeras derivadas parciales, ¿no? Ok. Desde el punto de vista matemático, lo que necesitamos es lo siguiente. La función que construyamos o la función que encontremos va a ser una función, ya vimos cuál era la definición de definida positiva. En 0 vale 0 y en otros casos debe de tener puros valores positivos. Hay una condición en la que me dice que sea definida positiva de forma local. Ahorita vamos a ver que va a ser deseable, que realmente tiene que ser definida de forma global. Pero bueno, la función candidata es definida positiva de forma local al menos.
Las derivadas parciales con respecto al tiempo y con respecto a x tienen que ser continuas. Esa es una condición que estamos esperando en la función candidata de Lyapunov. Y otra propiedad que vamos a ver es ya con su derivada, ya implicando el modelo en espacio de estados. Voy a pasar al pizarrón. Vamos a suponer el caso 1, el caso más complejo, Inges. El caso en el que el sistema tiene esta forma. X punto es igual a una función del tiempo y de los estados. Si tenemos una función de ese tipo, del tiempo y de los estados, entonces la función candidata de Lyapunov va a depender de ambos, ¿no? Va a depender también del tiempo y de los estados. Si yo le saco la derivada a esto, ¿qué es lo que voy a obtener? Tengo que utilizar lo que se le conoce como la regla de la cadena. En la regla de la cadena, lo que hacemos es que le sacamos la derivada con respecto al tiempo a la función y luego le sacamos la derivada con respecto al tiempo de los estados y luego la derivada de los estados con respecto al tiempo. Esto sería la regla de la cadena con esta cosa. Observen que esto es igual a x punto y observen que x punto es igual a esto. Entonces, mi derivada quedaría así. Derivada de x, derivada con respecto al tiempo, más parcial de b de x, parcial de x, con respecto a x punto lo sustituyo por esta función, ¿no? A ver. En otras palabras, Inges, cuando hago una función de Lyapunov, y todavía no checo cualquier propiedad debe de tener la derivada implica que va a estar relacionada con el modelo, porque el modelo va a entrar en la derivada. O sea, yo voy a tratar de analizar un modelo en espacio de estados. La función que yo construya para el sistema, para hacer el análisis, no me aparece o no está relacionado inicialmente con el modelo en espacio de estados cuando tengo la función originalmente, pero cuando la derivo, me aparece el modelo en espacio de estados en la derivada. Y luego voy a tener que cumplir alguna propiedad en la derivada y entonces esto se empieza a volver complicado porque las funciones que yo proponga inicialmente, a la hora que sustituyo el modelo en espacio de estados, puede ser que no me den las propiedades que yo estoy buscando y voy a tener que modificarlas. Ahorita vamos a ver qué propiedades necesita, pero el método, por eso resulta complicado, porque como a final de cuentas yo estoy buscando funciones que cumplan ciertas propiedades, puede ser que no las cumplan. Y no hay una metodología como en el sistema, como en las ecuaciones de Routh-Hurwitz, que son pruebas ya determinadas donde te dice, pues mira, multiplica este por este, divide entre esto, y ya. No es lo mismo acá. O sea, en esta cosa pues hay que construir funciones. Ahorita vamos a esa parte, ¿qué es lo que debe de cumplir la derivada? Vamos primero al caso 2, que sería yo creo que el tipo de sistemas que más nos vamos a encontrar nosotros. El caso 2 va a ser cuando el sistema no depende del tiempo de forma explícita y lo que yo voy a tener es una f de x. Si no depende del tiempo de forma explícita, entonces este término no existe porque la derivada con respecto al tiempo no aparece de forma explícita y yo voy a tener una función como esta. Voy a tener ahora nada más es una b de x, o sea, aquí yo voy a partir de una función b de x y entonces la derivada de esta función simple y sencillamente me queda esto, que sería la parcial de b
de x con respecto a x y que multiplica a x punto, ¿no? Entonces, esto me quedaría la parcial de b de x con respecto a x y x punto es igual a f de x. Es un sistema más simple, es un sistema en el cual no aparece el tiempo de forma explícita, son los que yo creo que vamos a estudiar nosotros. Y igual, Inges, a final de cuentas, la derivada va a estar involucrada, o más bien el sistema va a estar involucrado en la derivada de este tipo de funciones. Ahora sí, ya quedamos que la función de Lyapunov tiene que estar definida positiva, tiene que ser continua en sus derivadas y la siguiente propiedad está en la derivada. La derivada tiene que ser de tipo al menos semidefinida negativa de forma local, al menos, ¿no? Eso es lo que sería una función de Lyapunov. Es una función en la cual es definida positiva, continuamente diferenciable y su derivada estamos buscando que al menos sea semidefinida negativa, al menos de forma local. Eso es lo que busca la teoría de Lyapunov. Pero cuando ya vemos la definición de la estabilidad de los puntos de equilibrio, se empieza a ser más restrictiva estas propiedades, ¿no? Vienen los teoremas de Lyapunov del método directo. Cuando hablamos nosotros de un equilibrio estable, que es el que no nos interesa mucho, y que nos interesa el que es asintóticamente estable. El que es estable sería un sistema oscilatorio. Es estable, lo único que necesitamos es que la función de Lyapunov sea de tipo, que sea definida positiva, al menos de forma local, continuamente diferenciable, y que su derivada sea semidefinida negativa, al menos de forma local. Con eso nosotros podríamos concluir que un sistema presenta, o un equilibrio presenta estabilidad. Cuando presenta estabilidad asintótica, las restricciones en la función de Lyapunov son un poquito más fuertes. Para poder concluir estabilidad asintótica de forma global, que es el tipo de sistemas de control que nosotros vamos a analizar, necesitamos que la función de Lyapunov sea definida positiva de forma global, radialmente desacotada, que son las propiedades que ya vimos en la clase anterior, y que su derivada temporal sea definida negativa, al menos semidefinida negativa. Eso es lo que vamos a esperar. Cuando tenemos un sistema autónomo, basta con que la función sea semidefinida negativa. Pero lo complicado viene cuando el sistema es de tipo no autónomo, cuando aparece el tiempo de forma explícita, necesitamos que la función sea definida negativa. Repito, si el sistema de control es un sistema autónomo, en el cual no aparece el tiempo de forma explícita, basta con que la función de Lyapunov sea semidefinida negativa. Y si no, si les aparece de forma explícita, tendría que ser definida negativa. Se vuelve complicado porque a la hora de que haces el análisis con las funciones, una restricción para poder tener una función definida negativa es que deben de aparecer todas las variables. Y cuando aparece, por ejemplo, nada más una variable, las funciones son semidefinidas negativas. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos así muy, muy light sobre esto. Vamos a empezar con sistemas de una variable y luego me voy a un sistema de dos variables para que se vaya entendiendo esto y luego ya nos vamos al robot, al caso general, ¿no? No sé si hay alguna duda, Inges. ¿Alguna duda, Inges? Oye, empezamos con algunos ejemplillos para que quede más claro.
A mejor ejemplo, profe. ¿Mandé? Ya mejor con ejemplos. Ok. Entonces, miren, vamos a empezar con un ejemplillo de una variable, ¿no? Está sencillón. No está no está muy complicado. Lo complicado viene ya con los robots. Entonces, pues voy a empezar con un ejemplo sencillo. Sin sacar el acordeón. Entonces empezamos con algo sencillo. Vamos a suponer que tenemos un sistema de este tipo, x punto es igual a menos ax, donde a es mayor a 0 y depende de los reales, ¿no? Pertenece a los reales, más bien. Lo primero que hacemos, Inges, es encontrar los puntos de equilibrio del sistema. Quedamos que los puntos de equilibrio se encuentran haciendo la dinámica igual a 0, ¿no? O sea, las derivadas igual a 0. Entonces, lo que hacemos era lo siguiente. X punto igual a 0. Este sistema, X punto igual a 0, va a ser solamente 0 si ya sabemos que A es mayor a 0. Entonces, solamente si X es igual a 0. Ese sería mi punto de equilibrio del sistema. Quiero analizar la estabilidad de este sistema por medio de Lyapunov. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a sacar una función candidata a Lyapunov. Mi función candidata a Lyapunov, que yo voy a usar, tiene que tener pues algunas propiedades. Propiedad de que sea definida positiva. Entonces voy a poner esta función, un medio de x cuadrado. Es una función definida positiva. Tengo que checar que sea continuamente diferenciable. Ahorita sacamos las derivadas. Pero tiene que ser definida positiva, ¿no? De eso es de lo que parto. Este tipo de función y continuamente diferenciable. Entonces, le sacamos la derivada. La derivada me daría lo siguiente, Inges. ¿Cómo derivan una x cuadrada, Inges? ¿Qué les queda de la derivada de una x cuadrada? ¿Qué nos queda de la derivada de una x cuadrada, Inges? Tenemos que no se la sepan, Inges. Pues X, ¿no? Sí. Lo que hacemos es que bajamos ¿no? Bajamos el 2, se va con el medio, nos queda x, pero como estamos derivando con respecto al tiempo, y x depende del tiempo, nos faltaría la derivada, ¿no? Por la regla de la cadena, que sería con x punto. Es donde vamos a involucrar la dinámica del sistema. Entonces aquí tendríamos esto, x, que multiplique x punto, pero x punto vale menos ax. Entonces, esto es igual a menos a por x cuadrada. Esta función en GES, con respecto a los posibles valores que puede tomar,
en 0 me va a dar 0 y en cualquier otro valor me va a dar un valor negativo. Esta función que tengo aquí. Entonces aquí tengo como resultado una función definida negativa. A partir de estos resultados, Inges, lo que yo puedo concluir es que el punto de equilibrio x igual a 0 es asintóticamente estable, ¿no? De forma global. ¿Por qué razón es asintóticamente estable de forma global? Porque reúne los requisitos que me dice el teorema de Lyapunov. Tenemos un punto de equilibrio en el origen, es único, no hay otro punto de equilibrio. Tengo una función, existe una función definida positiva, radialmente desacotada, y tengo su derivada definida negativa. Entonces, tengo las condiciones para poder garantizar que este sistema presenta estabilidad asintótica de forma global. Esa sería la conclusión con este ejercicio tan sencillo, ¿no? De análisis. Ahora, las funciones de Lyapunov puede ser que existan las funciones de Lyapunov que me permiten garantizar esa conclusión. Puede ser que exista más de una función y también puede ser que yo no sea capaz de encontrar esas funciones y no por eso el sistema no va a ser estable. O sea, el sistema va a ser estable, pero a lo mejor yo no he podido asegurarlo, ¿no? Porque no tengo esa función que me permite garantizar esa solución. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo me paso a otra función candidata de Lyapunov? Voy a poner el siguiente caso, función candidata de Lyapunov número 2, y le voy a hacer unas pequeñas modificaciones. A esta función le voy a agregar una pequeña modificación. Este término de aquí va a ser 2m y este va a ser 2m. Sigo teniendo una función, es una función definida positiva, sigue siendo continuamente diferenciable, pero ya la derivada ya cambió. Aquí, por ejemplo, a la hora que derivo, pues lo que hago es que este 2m baja, me elimina este de acá, y la derivada de x a la 2m es 2m menos 1. Entonces aquí voy a tener pues un pequeño cambio. Voy a tener una x a la 2m menos 1. Y entonces aquí voy a tener x a la 2m menos 1. Y aquí 2m menos 1 más una x que tengo acá me va a quedar x a la 2m. Esta sigue siendo una función de Lyapunov que cumple con todas las propiedades. Es una función más general que la anterior, o sea, la anterior es un caso particular de esta. Tengo todas las condiciones para concluir estabilidad asintótica, exactamente lo mismo que en el caso anterior, pero aquí tengo una conclusión extra, que sería la función de Lyapunov no es única. Puede haber más de una forma de demostrar estabilidad asintótica para un sistema y puede ser que pues el que está buscando las ecuaciones, por ejemplo yo, las funciones de Lyapunov, pues a lo mejor no tengo la habilidad suficiente para encontrarlas, pero eso no quiere decir que nomás porque yo no sé concluir la estabilidad del sistema, el sistema realmente no sea estable. Puede ser estable, pero puede ser que yo no sea capaz de concluir la estabilidad de ese sistema, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el trabajo de cuando estamos desarrollando algún controlador? Bueno, pues tenemos que probar que el controlador presente las características que yo necesito de comportamiento, de desempeño,
y que además pues el sistema sea estable. Eso es lo que yo voy a buscar en el control de un robot. Y pues las aplicaciones pues van a ser un montón, ¿no? Ahorita vamos a concentrarnos, por ejemplo, en control de posición. Y pues me faltaría ver algunos ejemplos. No sé si hay alguna duda hasta ahorita, Inges. Sino para ver un ejemplo de un péndulo, ya meterme a los sistemas no lineales. Para terminar con esos ejemplos antes de entrar ya con los robots de N grados de libertad. Bueno, vamos a empezar con el péndulo, es rápido este. Vamos a ver un péndulo sin defectos de fabricación, sin fricción y sin actuador. Es un péndulo libre de todo. Ya sabemos cuál va a ser el comportamiento, nada más vamos a hacer el análisis, ¿no? En este tendría el modelo en espacio de estados así. Derivada con respecto al tiempo Q y Q punto. Esto de aquí, Inges, pues me quedaba así Q punto. Y luego, originalmente, esto está así. Torque menos teta 2 con el seno de Q menos teta 3 por Q punto sobre teta 1. Cuando yo considero todo esto que estoy poniendo aquí, que sería sin efectos de fabricación, bueno, pues ya es que solamente tenemos un término de gravedad y no dos. Sin fricción, estamos eliminando este, y sin actuador estamos eliminando este. Eliminando todo esto, Inges, pues realmente lo que nos queda es menos teta 2 sobre teta 1 por el seno de Q, y pues lo voy a simplificar. Aquí me quedaría menos teta 2 sobre teta 1 por el seno de Q. Ese sería, ese sería el modelo. Y los parámetros que teníamos, Inges, pues ya los escribimos en algún otro momento. Por ejemplo, el teta 1, ya habíamos definido que era la masa por el Rx cuadrado, más momento de inercia en Z. Teta 2 era masa por gravedad por centro de masa. Y teta 3, que era B, lo hicimos en este caso igual a 0, ¿no? Eso fue lo que hicimos. El análisis que vamos a hacer es para el punto de equilibrio en 0. Para el punto de equilibrio en Q punto igual a 0. Ese es el análisis que vamos a hacer. Y la función de Lyapunov que vamos a usar, que es definida positiva localmente, va a ser la siguiente. Tenemos una B de Q punto. Vamos a usar la energía potencial y la energía cinética. Teta 2 sería 1 menos coseno de Q más 1 medio de teta 1 Q punto cuadrado. Esta es la energía potencial. Este es la energía cinética. Vamos a usar la energía del sistema para analizarlo. Y pues lo que sigue sería la derivada. La derivada de Inges nos sería lo siguiente. B de Q punto
derivamos el primer término se nos daría la derivada de coseno, nos da menos seno, con el menos nos da más. Entonces nos daría teta 2 por el seno de Q. Con la regla de la cadena tengo que derivar con respecto al tiempo de la Q. Entonces me daría Q punto. Y luego de este lado me daría el 2 baja, se elimina. Me quedaría teta 1 por la derivada bueno, por teta 1. Este bajó, este quedó como Q punto nada más. Y luego sigue la derivada de Q punto, por regla de la cadena, que sería Q2 puntos. Entonces, esto, puedo factorizar el Q punto, y me quedaría teta 2 con el seno de Q, más teta 1 con Q2 puntos. Esta función, para poder llegar a alguna conclusión de si es definida positiva o definida negativa o lo que sea, alguna conclusión de ese tipo, yo necesito quitarle todo aquello que no son estados del sistema. Por ejemplo, la función, sus estados son solamente Q y Q punto. Aquí está Q punto, aquí está Q, pero aquí está Q2 puntos. Ese Q2 puntos me estorba, y para resolverlo o para quitarlo de ahí, pues lo que voy a hacer es utilizar el modelo en espacio de estados. Y el modelo en espacio de estados, ¿de dónde lo saco? Bueno, pues de aquí. La derivada de Q punto es Q2 puntos. Entonces, del lado izquierdo de la ecuación, aquí, observe que tenemos Q2 puntos de este lado, y del otro lado tenemos menos teta 2 sobre teta 1 con el seno de Q. Entonces, paso para el lado izquierdo, teta 1 con Q2 puntos es igual a menos teta 2 con el seno de Q. Voy a sustituir esto aquí. Entonces, ¿qué es lo que tendría? B de Q punto es igual a Q punto, que multiplica a teta 2 por el seno de Q, y sustituimos me quedaría menos teta 2 seno de Q. Todo esto es igual a 0. Entonces, esto es igual a 0. Desde el punto de vista de definitividad de la función, yo lo que tendría aquí con la notación que estoy esperando es que esto es menor o igual a 0. En realidad es igual a 0, pero por notación es una función que podría ser definida, semidefinida negativa. Lo voy a quitar para que no haya confusiones. ¿Qué es lo que puedo concluir yo de esto? Lo que puedo concluir es que el punto de equilibrio que yo estaba analizando, Q y Q punto igual a 0, es estable. Esa es la conclusión que yo puedo obtener. Ese punto de equilibrio es estable. Si yo realizo las simulaciones de este sistema, yo me doy cuenta que estamos hablando de un sistema oscilatorio, que es el ejemplo que les puse en las gráficas de los puntos de equilibrio. Entonces tenemos un punto de equilibrio estable, es oscilatorio. Es un sistema en el cual va a permanecer oscilando, ¿no? Y va a depender de la condición inicial, la oscilación. La energía no se termina porque no tenemos fricción. Ese es el comportamiento y esa es la conclusión o el análisis que yo puedo hacer desde el punto de vista matemático para concluir estabilidad en ese punto de equilibrio, ¿no? No sé si hay alguna duda, Inges. Traigo otro ejemplo, pero yo creo que lo voy a ver hasta la siguiente clase, ya no alcanzo. Sería del péndulo también, pero ya cuando consideramos fricción, y vamos a ver otros ejemplos, ¿no? No sé si hay alguna duda de esto, Inges. ¿Cómo se usa la teoría de Lyapunov para llegar a conclusiones de estabilidad? Ah, que se me apagaron las bocinas, aguanten. Estoy hablando como loco. Todo bien, profe. Ah, ok. Es que no los escuchaba, se me apagaron las bocinas y estoy yo preguntando.
Entonces, de esto se trata la teoría de la Punov, Inges. Siguiente ejemplo que vamos a ver, les digo, va a ser un pendulillo ya con fricción. Y luego ya nos vamos a pasar ya al caso de los controladores multiarticulares del robot. Vamos a hacer algunos ejemplos de estabilidad, bueno, de esto. Vamos a buscar cómo se comportan algunos controladores. Y luego, pues nos vamos a ir ya a la parte de la simulación, ¿no? Y a sintonizar los controladores en nuestros simuladores. Ya estarían listos para el siguiente parcial. Entonces, Inges, pues si ya no hay dudas, nos vemos en la siguiente clase, Inges. Los veo el jueves. Que estén bien, Inges. Nos vemos. Nos vemos, profe, gracias. De nada, Inges. Nos vemos. Hasta luego.